Eres una persona que ha perdido el sentido de la vida a pesar de los logros que has alcanzado, o eres una persona que cuando estás solo entras en depresión por todos los conflictos de tipo relacionales que tienes o cualquier otro tipo de problemas que te han sucedido o te suceden en la vida. Bueno, quiero decirte en esta hora que Jesús tiene palabras para ti. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Fueron unas de las palabras que Jesús le dijo a un hombre llamado Zaqueo. Precisamente quiero compartir contigo sobre esta historia de Zaqueo. Primero voy a leer los versículos del 1 al 10 de Lucas capítulo 19 y la palabra de Dios dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a Zaqueo. Zaqueo era una persona que necesitaba salvación. Algunos preguntarán, pero ¿qué tipo de salvación necesitaba Zaqueo? ¿O de qué necesitaba ser salvo? Bueno, Zaqueo necesitaba ser salvo de la esclavitud del pecado y de la muerte. El pecado, aunque no se vea, no se note, o algunos no lo noten, causa mucho problema en la vida de las personas. Es el pecado lo que hace que una persona, al final de cuentas, no se sienta realizado, no se sienta satisfecho, no se sienta valioso, no se sienta importante y se sienta de una manera negativa, deprimida, deplorable, insignificante. Y Zaqueo precisamente necesitaba ser salvo de la esclavitud del pecado y de la condenación de la muerte. El apóstol Pablo lo dice claramente en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así como Zaqueo, el apóstol Pablo también necesitaba de la salvación del pecado y de la muerte. Y cuando el apóstol Pablo ya fue salvo del pecado y de la muerte, él mismo es el que dice: Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. La muerte es la muerte espiritual, la muerte eterna en el lago de fuego y separado de Dios por toda la eternidad. Así que, como Pablo, Zaqueo necesitaba ser salvo del pecado y de la muerte.
Pero también, como Zaqueo, toda persona necesita ser salvo del pecado y de la muerte. Tú necesitas ser salvo si todavía no lo eres. Y Jesús te dice las mismas palabras que le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Jesús quiere traer salvación a tu casa y a tu familia porque te conoce, porque conoce a tu familia, porque sabe lo que necesitas y sabe lo que tu familia necesita y sabe lo que toda persona en este mundo necesita. No importa qué tan pecador te sientas o qué tan santo te sientas, pero creo que en lo general todos nos damos cuenta que fallamos a Dios, que le hemos fallado a Dios. Jesús quiere y puede salvarte. No importa la condición en la que te encuentres, no importa cuán pecador te sientas. Zaqueo era considerado como un gran pecador por sus compatriotas judíos. La Biblia no relata cómo se sentía él, pero la gente de su alrededor lo señalaba como un gran pecador. La Biblia dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. O sea, no solamente era publicano, sino era jefe de los publicanos. Un publicano era un cobrador de impuestos a favor del Imperio Romano. Todo judío que se dedicaba a este trabajo era considerado como un traidor a la patria, un traidor a su religión y un traidor a Dios. Esa era una razón suficiente para ser tratado como un gran pecador. Así fue calificado por la gente. En Lucas 19:7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente hablaba de Zaqueo como un pecador. Lo trataba como un pecador, como un traidor a la patria, a la religión y a Dios. Así que no importa qué tan pecador seas o qué tan pecador te consideres o te considere la gente que te conoce, Jesús tiene la salvación que tú necesitas. También en este relato nos dice que Zaqueo quería ver a Jesús, pero como era pequeño de estatura, no podía verle a causa de la multitud que seguía a Jesús. Pero como Zaqueo estaba determinado a ver a Jesús, la Biblia dice que subió a un árbol sicómoro, o subió a un árbol simplemente, y así logró su objetivo. Sin embargo, podemos decir que Jesús ya lo había visto, aún antes de que Zaqueo hiciera todo lo posible para verle a él. Y es así como la Biblia dice en Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús ya le había visto antes de que Zaqueo hiciera todo lo posible para poder ver a Jesús. Jesús es omnisciente. Jesús todo lo sabe, todo lo conoce. Si tú eres una persona como Zaqueo, que tiene la inquietud de saber quién es Jesús y qué puede hacer por ti, o si alguien te ha hablado de Cristo o has escuchado hablar de Cristo y te has quedado con la inquietud de conocer más sobre Jesús, sobre lo que la Biblia dice y enseña para ti, sobre lo que Dios tiene para ti, bueno, quiero decirte que Jesús ya te ha visto, ya vio el deseo que hay en tu corazón,
ya vio el interés que tienes por conocerle, por saber más acerca de él. Así como lo hizo con Zaqueo, así lo ha hecho contigo y lo hace con muchos. Y él tiene las mismas palabras para ti. Él tiene las mismas palabras para ti. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Si tú estás escuchando hasta este momento, es porque te ha llamado la atención. Y es porque Jesús ya te vio. Y es porque Jesús tiene algo para ti. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? En el versículo 5 de Lucas 19. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le dijo: Zaqueo, es necesario que me hospede hoy en tu casa. Jesús no vivía en una casa en particular, ni en una ciudad en particular o en algún pueblo en particular. Jesús iba de un lado para otro, de aquí para allá. Jesús dormía y comía en diferentes lugares donde se encontrara, ya sea en el campo, a veces en alguna casa de algún amigo, en otras ocasiones donde le daban hospedaje, y en realidad no faltaba quien quisiera que se quedara en su casa. Así que a Jesús nunca le faltó hospedaje. Pero ahora Jesús quería hospedarse en la casa de Zaqueo. Aunque Zaqueo no lo había invitado, Jesús, podríamos decir, se había invitado solo, pero con conocimiento de que Zaqueo iba a aceptar hospedar a Jesús. Así que, como a Zaqueo, Jesús también te dice a ti: es necesario que me hospede en tu vida. Jesús quiere hospedarse en tu vida para siempre. No solamente un día, no solamente dos, no solamente un tiempo. Jesús quiere hospedarse en tu vida para siempre, porque tiene el plan de traerte salvación. Así como Jesús le dijo a Zaqueo, Jesús te dice a ti: hoy ha venido la salvación a esta casa, a tu vida. Jesús ya te vio. Jesús conoce tu vida, conoce tu corazón, sabe lo que estás necesitando, sabe lo que estás viviendo, sabe cómo te sientes, sabe cuáles son tus dificultades, cuáles son tus problemas, y Él quiere ayudarte. Pero no solamente quiere ayudarte o dar una ayuda temporal. Él quiere darte una ayuda para siempre, para la eternidad. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformarte, quiere perdonarte, quiere librarte de la muerte, quiere librarte de la esclavitud del pecado y quiere darte vida eterna, quiere salvarte. No importa qué tan pecador eres, no importa qué tan pecador o qué tan pecadora te sientas, no importa la condición en la que te encuentres en este momento. No importa tampoco qué tan grandes sean tus problemas. No importa el tipo de vida que estás llevando o que has llevado hasta este momento. No importa para Jesús. A Jesús le importa salvarte. A Jesús le importa ayudarte. Le importa darte gozo. Le importa darte paz. Le importa darte satisfacción, le importa darte sentido a tu vida. Eso es lo que a Jesús
le importa. A Zaqueo no le preguntó qué tipo de vida tenía, porque ya le conocía, y aún así Cristo quiso hospedarse en la casa de Zaqueo. Aunque otros le hubiesen recomendado que no por la reputación que este hombre tenía, Jesús aún así quiso hospedarse en su casa. Y Jesús, sabiendo quién eres, cómo eres, Jesús aún así quiere hospedarse en tu vida para siempre, para siempre. Jesús te conoce, sabe cómo has vivido hasta ahora, pero aún así quiere hospedarse en tu vida para siempre. ¿Cómo vas a responder a esto? ¿Qué respuesta vas a dar a Jesús? Veamos lo que hizo Zaqueo. En Lucas capítulo 19, versículo 6, dice la Biblia, entonces, hablando de Zaqueo, entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió en su casa gozoso. Descendió a prisa, urgentemente, y le recibió en su casa con gozo, con alegría, con satisfacción. Zaqueo le creyó a Jesús. Cuando escuchó estas palabras de Jesús, que le dijo, Zaqueo, desciende, bájate de allí, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Zaqueo le creyó, Zaqueo no dudó, y por eso él respondió de esta manera, bajó de prisa del árbol y corrió a su casa y le recibió gozoso. Esto se llama fe. Le creyó a Jesús y esto es fe. Y se gozó que Jesús lo aceptara tal y como era. Y lo recibió no solamente en su casa, pero también lo recibió en su vida para siempre. Esto es fe. Así que la respuesta que Dios está buscando de toda persona, la respuesta que Dios está buscando en ti es que tú le creas. Tú le creas que Él puede salvarte o Él quiere salvarte. Que tú le creas que Él quiere transformar tu vida. Que tú le creas que Él quiere darte gozo, darte paz, darte satisfacción. Cambiar todo aquello que no has todo aquello que ahora no te satisface. Jesús quiere cambiar tu vida. Pero también la Biblia dice en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo, he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero antes de estas palabras, hay otra palabra. Le dice, he aquí, Señor. Zaqueo reconoció que Jesús era el Señor. Y Zaqueo no solamente reconoció que Jesús era Señor, sino que en ese instante él estaba hablando de Jesús como su Señor. Y después de esto, las palabras que siguen muestran arrepentimiento. Había reconocido que él había defraudado. Había reconocido que su riqueza, o mucha de su riqueza, no había sido de un trabajo honesto.
Y por eso es que Él está dispuesto a devolver a todo aquel que le había defraudado. Esto es arrepentimiento. Zaqueo se arrepintió. Zaqueo renunció en ese momento a la maldad. Renunció a seguir haciendo las mismas cosas que estaba haciendo. Renunció a seguir teniendo la misma conducta que hasta ese momento estaba teniendo. Zaqueo se arrepintió. Zaqueo estuvo dispuesto a cambiar su vida, a ser transformado por Jesús. Y por eso Jesús, viendo su corazón, viendo su alma, viendo su interior, le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham, tanto de nacionalidad o de raza, pero también hijo de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. En el versículo 10, Jesús dice también: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a los perdidos. Y no solamente vino a buscarlos, sino que vino a salvarlos. Yo era una persona perdida. Yo era una persona pecadora. Yo era una persona que necesitaba salvación. Tú eres una persona que necesita salvación. Y Jesús quiere dártela como me la ha dado a mí, como se la ha dado a muchos. Jesús quiere transformar tu vida, como ha transformado la vida de muchos, como ha transformado mi vida. Jesús quiere darte el gozo, la paz, la satisfacción. Jesús quiere darte el sentido de la vida, como lo ha dado a muchos, como me lo ha dado a mí. Pero ¿cómo vas a responder? ¿Tú le crees? ¿Tú estás dispuesto a ser transformado por Jesús? ¿Tú estás dispuesto a dejar, a renunciar todo aquello que te impida que Jesús se hospede en tu vida, en tu corazón para siempre? Esa es la invitación que Jesús te está haciendo. ¿Qué decisión vas a tomar? No hay otro camino mejor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dos cosas pide y espera Jesús de ti: que le creas, que confíes en Él, que tomes tu vida y la pongas en sus manos, para que Él la transforme, para que Él la dirija, para que Él ponga en ti lo que necesitas. Pero también Jesús te pide que te arrepientas, que reconozcas que eres pecador, que has pecado, que le has fallado y que el pecado te sigue manteniendo en esclavitud. Y solamente Él puede liberarte. Y necesitas estar dispuesto a renunciar a todo lo que sea necesario para que Jesús venga a morar en tu vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ese es el llamado que Jesús te hace. Si estás dispuesto a hacerlo, hoy mismo puedes recibir la salvación. Hoy mismo puedes experimentar que Jesús viene a hospedarse en tu vida para siempre. Si ese es tu deseo, esa es tu decisión, te invito a hacer la siguiente oración, pero hazlo de todo tu corazón. Dirígete a Dios, dirígete a Jesús y dile estas palabras. Dios de los cielos y de la tierra,
Reconozco que soy pecador, que soy un esclavo del pecado y necesito ser liberado. Reconozco que estoy condenado a la muerte eterna y necesito ser liberado, necesito ser salvado. Reconozco que Jesús es el único Salvador. Reconozco que nadie más puede liberarme, puede salvarme. Y yo creo que Jesús es el Salvador. En ese momento decido confiar en Él. Decido poner mi vida en sus manos porque quiero ser salvo. Quiero ser liberado. Quiero recibir lo que Él tiene para mí. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por querer salvarme. Creo en ti. Deseo que te hospedes en mi vida para siempre. Entra a mi corazón. Sálvame, Jesús. Líbrame del pecado, de la esclavitud del pecado. Líbrame de la condenación eterna. Yo quiero esa vida eterna que solamente tú puedes darme. Aquí estoy, rindiéndome a ti. Lo hago de todo corazón, con una decisión firme. Gracias. Gracias por recibirme. Gracias por venir a mí en este momento. Y sé que al venir tú a mi vida, me has traído salvación. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Que el Señor te bendiga.